Hola, buenos días, buenas tardes. Este book tag del escritor lo hizo Lorena Amkie en su página. Y bueno, yo, aunque no soy una escritora famosa, me llamó la atención y lo quiero realizar porque también me gusta escribir. Entonces voy a contestar algunas preguntas de este book tag. Dice ahí para el escritor o para el bookfluencer, o sea, un influencer que habla de libros, ¿no? Yo casi siempre hablo más de historia que de libros, aunque a menos que sean libros de historia, pero sí escribo desde chiquita. Entonces, dice, ¿cuál es tu historia con la escritura? ¿Cómo te convertiste en escritor? Bueno, tengo como pues dos historias, una así como muy simbólica de cuando era chiquita y estaba leyendo un cuento y el cuento terminaba diciendo, este cuento entró por un callejón dorado, creo que decía, y salió por otro plateado, pero el tuyo, mi niño, no está empezado. Y yo creo que decía eso para rimar, ¿no? Pero a mí me puso muy triste esa última frase que decía, pero el tuyo, mi niño, aún no está empezado. Entonces yo decía, híjole, siempre me daba como mucha comezón ese final del cuento, porque decía, es cierto, no está empezado pues mi cuento, ¿no? Yo pensaba que yo tenía que escribir un cuento, ¿no? Y no estaba empezado ahí. Entonces me daba como mucha tristeza y siempre sentí como que debía de hacer algo y eso pues desde que era niña, ¿no? Después yo no me imaginé que eso que decía más o menos como de cuento y que aplicaba cuando era niña, pues ya después más tarde se iba a convertir como en novelas o en historias más largas, porque yo sí intenté escribir después cuentos, pero ya más grande, ya como unos 11 años, pero no me salían cuentos, ya se iban alargando, alargando, alargando y pues creo que iban a ser como novelas. No terminé esas historias que empecé a escribir a los 11 y a los 14 fue cuando empecé mi primera novela, que es así, ya sabía que iba a ser novela porque dije, esta historia está muy larga, no es como para un cuento, y esa la terminé a los 17. Me tardé 3 años, pero fue también porque como que en medio de ese tiempo, como que la abandoné un poquito y escribí otra, como a los 15, esa sí la terminé en 6 meses porque me gustaba mucho. A los 16 empecé otra que no terminé y luego ya retomé esa, ¿no? Entonces fue como una etapa muy prolífica desde los 14 años hasta más o menos como 22 23 años, toda mi etapa de estudiante de prepa y universidad, porque después, ya cuando entré a trabajar, no sé qué pasó, que no sé, como que ya no me daba tiempo. En la universidad y en la prepa me acuerdo que me llevaba mis cuadernos a la escuela y así en cualquier ratito libre yo iba escribiendo y todo, pero no sé, como que ya no fue tan compatible con el trabajo. Entonces, pero creo que así respondiendo la pregunta, cuando me convertí en escritora, bueno, pues en mi mente como que la inquietud surgió desde niña, mis primeros pininos a los 11 y de los 14 a los 17 pues sí podría decir como que esa primera novelita que todavía necesita muchas correcciones al día de hoy, porque ya después sí sé otras, pero esa queda ahí pendiente. Dice, ¿cuáles fueron los libros o autores que te inspiraron a escribir? Pues a mí me gustaba mucho leer los cómics de Memín Pinguín de Yolanda Vargas Dulce y las historias de ella en general. Y también a Maya Alcott, a Luisa Maya Alcott y a Miguel de Unamuno. Son como que pues eran mis autores favoritos en ese entonces. Dice, ¿de qué trata tu último libro y cómo surgió la idea de escribirlo? Mi último libro trata del final de la Guerra de Reforma y curiosamente es el último, pero el primero que se publicó porque todos los demás pues están inéditos. Bueno, una vez hice una autoedición de Galax, que es una novela del espacio, pero fue muy, muy, muy pequeña, entonces casi, casi nada más así como para amigos, ¿no? Entonces no lo puedo así como contar tanto, aunque sí fue algo simbólico. Y este último libro pues está en YouTube, no, en YouTube estamos ahorita, en Amazon. Espadas y Cruces. Son relatos novelados acerca del final de la Guerra de Reforma
¿Y cómo surgió la idea de escribirlo? Porque a mí uno de mis maestros ya me había recomendado que escribiera algo acerca de la Guerra de Reforma o de Miguel Miramón, pero pues a mí la Guerra de Reforma se me hace todavía un tema bastante extenso y de Miguel Miramón, pues también aparte como que todavía tengo ahí mis reservas de decir es un personaje a veces poco querido, ¿no? Por la historiografía. Pero pues en este cachito del final de la Guerra de Reforma lo que me llamó mucho la atención fue la forma como se desarrolló la batalla de Calpulalpan, porque pues ahí estaba peleando precisamente este personaje, Miguel Miramón, que resulta perdedor, vencido en esa batalla, contra uno de sus mejores amigos que estaba del otro lado, que es Leandro Valle. Y entonces, cuando tuve la oportunidad de ver el mapa de esa batalla y vi que las posiciones de ellos eran las más cercanas, fue cuando se me ocurrió hacer, pues en ese tiempo no una novela, pues esta fue una pequeña, muy pequeña novela, tampoco es tan larga, pero no, se me ocurrió pues hacer como un escrito, ¿no? Y ya eso como digo, siempre se va convirtiendo más largo, entonces después de eso se me antojó otro, dije, ¿qué habría pasado después de que ya fue vencido? ¿Qué habría pasado con los otros personajes? Y bueno, obviamente como es algo histórico, también tuve que investigar y ya se fue haciendo más grande, pero la idea fue por eso, por ver el mapa y por las recomendaciones que me hizo mi maestro Edwin Alcántara, que también es escritor y también es historiador y periodista. Entonces, todo eso tiene. Y dice la 4. ¿Cuáles son los temas que más te obsesionan a la hora de escribir? Pues cuando era más chica, era más como el amor, sí. Era así como más romántica y sí, eso era como que más en lo que lo centraba, pero también en tragedias. Me gustaban, no sé, los sufrimientos. Bueno, no quiero decir que me gustara sufrir, pero como que esas tramas tenían sufrimientos. Y hay algunas tramas también como que un poco, ¿cómo decir? Pues no sé si crueles o un poco también indecentes, digo, ustedes entenderán. Pero después, como mi público fue más de gente muy joven, yo empecé a contarle mis historias a mis hermanos menores y luego cuando quise compartirlas con mis amigos, quienes las leían eran sus hermanos menores, entonces eran puros pequeños, entonces pues tuve que censurar muchas historias, entonces hacía como que la versión B, que era según para adolescentes y adultos, y la versión A, que era para niños, y casi siempre pues ya se quedó la A, por ahí tengo guardadas las versiones B de mis historias y a lo mejor algún día las publico, pero hasta la fecha mis lectores son muy jóvenes. Entonces, de hecho, Espadas y Cruces también hice un capítulo un poco indecente y lo subí a YouTube, pero lo tuve que bajar por esa situación. Entonces, en el libro también está un poquito censurado, ni modo. Pero sí me gusta hablar a veces de cosas fuertes. Creo que sí, eso me llama la atención porque aquí dice pues los temas. El amor todavía un poco, pero también la amistad, también la enemistad. Creo que las emociones humanas en general sería eso. ¿Cuál es tu personaje favorito de las historias que has escrito? Pues es que ha sido por etapas. em, y no sé, a lo mejor se va a escuchar mal esto que diga, pero pues por lo general son hombres más que mujeres. Es que tengo muy poco tiempo con el feminismo, porque ahorita sí ya me he hecho más feminista, pero es que creo que antes los personajes más interesantes eran como que los hombres porque hacían más cosas, entonces yo retomaba estos personajes que yo también leía y pues creo que tenían más libertad de acción que las mujeres. Y ahora sé que las mujeres también podemos hacer muchas cosas, entonces creo que ahora apenas estoy explorando esa etapa, pero pues sí, antes como que las cosas más divertidas o más variadas o de más aventuras que se atrevían a hacer, pues sí eran personajes hombres, había pocas mujeres. En la historia, obviamente, pues también es lo mismo, pero ya me voy adentrando un poquito más a eso. Entonces, los personajes favoritos que he tenido, pues por lo general sí han sido hombres, aunque yo sea mujer. Curioso, pero pues así ha sucedido. ¿De qué más dicen? Es que, bueno, no podría decir no solo, son varios los personajes. Luego dice, ¿cuál es la escena que más has disfrutado escribir? Es que ahí va lo mismo. Es que sí, a veces escribo escenas feas, o sea, de muertes, de crueldad, de cosas malas,
y no sé por qué me gusta escribirlas. Quizá es como que la misma sensación que tenemos cuando miramos como una película de terror o una cosa así que no es grata realmente, o sea, en la vida real no es grato, obviamente, pero se me hace como que pues también tiene muchas emociones esto, entonces no sé por qué, pero sí me gustan más esas escenas, escribirlas, un poco también lo tierno, pero no me sale tanto, me sale más eso, y a veces también lo jocoso, pero creo que las escenas difíciles precisamente como por el reto que tienen, las escenas, pues sí, llenas de crueldad y eso, aunque obviamente, les digo eso, mucho se ha quedado en las versiones B de los libros, porque si es para gente más joven, pues lo tengo que censurar un poco. Y dice, ¿qué es lo que más se te dificulta a la hora de escribir? Lo tierno, porque muchas veces no quiero caer en lo cursi y me cuesta mucho trabajo escribir lo tierno. Sin embargo, sí me gusta, o sea, sí me gusta, pero se me hace más difícil, se me hace muy difícil. ¿Qué es lo que más se te facilita a la hora de escribir? Lo que más se me facilita, quizá es lo jocoso. Sí, a veces hago unos chistes por ahí que les gustan a las personas y a veces involuntariamente quedan así como algo jocoso, no sé por qué. ¿Cuál es tu proceso de creación? ¿Qué tanto estructuras y qué tanto improvisas? Creo que a veces como que las historias llegan a mí, por eso pues antes se me ocurrían muchas, a veces muchas llegaban como en un sueño. Soñaba como una escena, soñaba como personajes y ya después como que ya en mi mente intentaba como darle un orden a esas ideas y empezaba yo a escribir acerca de esos personajes y solito se iba formando algo así como lo que mencionó Lorena Amkie, que ella así como que empezaba a escribir y ya después sus personajes como que se iban solitos. Pues así más o menos, nada más que en mi caso como que desde el principio sentía que esos personajes como que pues no sé, como que si vinieran de otro mundo, como que si los había soñado, como que existían en otra parte. Entonces no era tanto como que yo los inventara, sino que ellos solitos se iban así, Había algunos a los que yo sí les empezaba a poner características y todo, pero no era tanto que yo los planeara, sino que sentía que eso combinaba con ellos. Entonces, sí, qué tanto estructuras y qué tanto improvisas. Creo que la estructura llegaba solita y más bien lo demás se iba así como que en el desarrollo. No sé si eso sea improvisar, más bien creo que sea como vivir en la literatura, como una vida paralela dentro de este universo literario, como van desarrollándose esas acciones y así como nosotros no sabemos exactamente qué vamos a hacer mañana, aunque sí tenemos como a veces un plan, pero no sabemos realmente cómo va a desarrollarse, pues así pasa con los personajes también, como que dicen, ah, yo quiero esto, pero pueden pasar miles de cosas, ¿no? Entonces creo que era la misma situación ahí que podía pasarles, tanto así como pasa en la vida, como pasa en los personajes. Y dice, ¿qué tan compasivo o cruel crees que eres con tus personajes? Pues ya les mencionaba, sí, era cruel en ese sentido, ¿no? De que pues sí eran historias fuertes, o sea, no es que a mí me guste la crueldad, pero sí eran historias que no sé, si los personajes pudieran ver quién los escribió, dirían que qué crueldad, ¿no? Pero pues es que era si no, era su destino, entonces era así que ni modo, ¿no? O sea, más allá de que yo quisiera eso, porque yo, o sea, obviamente no quiero cosas crueles, pero pues eso era como parte de las historias, también así como decía Lorena, que era parte de su historia, entonces pues ni modo, ¿no? Tenía que suceder. Había veces que sí me daban un poco de penita y hay veces que sí he detenido como parte de las historias porque digo, híjole, esto lo tengo que pensar mejor como que ya le fue muy mal a este personaje, vamos a analizarlo, pero pues ni modo, ahora sí que sí era su destino. Siento, no porque yo lo invente ese destino, sino porque siento que eso es lo que queda con la historia. Entonces, no es como una crueldad a propósito, sino más bien como las tragedias griegas, que ya era como un destino inexorable. Entonces, pues a veces lo que sí me cuestiono es que haya un poquito de espacio como para la redención, principalmente de los personajes malos, porque si digo, si son muy malos, ellos son los que luego me dan más penita porque digo, a lo mejor merecían como ser mejores personas y a lo mejor hasta el mismo personaje se lo está planteando, pero y eso es lo que me hace dudar si lo hago que sí se arrepienta o lo hago que sí haga lo que tiene que hacer. Entonces, por eso es lo que he detenido, porque digo, bueno, ¿qué es lo que va a suceder con ellos? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más dicen?
¿Tienes alguna playlist para escribir? Sí, yo tenía mis playlists antes porque me imaginaba a veces mis novelas como películas y sabía como que el soundtrack que le iba a poner, ¿no? Entonces grababa esas canciones y a veces las escuchaba así nada más. Las escuchaba mucho, por ejemplo, cuando iba en un camión foráneo a ver a mis abuelitos y siempre me llevaba así como esos playlists y mientras yo me iba imaginando cosas, iba viviendo cosas de mis novelas y era muy bonito. Entonces, a veces todavía cuando escucho esos soundtracks, digo soundtracks, ¿no? Como si estuvieran así unas playlists, pues me voy imaginando, pero a veces también me causa un poco de frustración porque siento que, pues, debería de escribir de eso y hay muchas cosas que no he escrito, entonces me provoca un poco eso, o de corregir cosas que ya tengo escritas, pero me transportan a ese universo y eso me gusta. La de Galax, yo grabé el soundtrack y también lo di junto con la novela, entonces me decía un amigo, ay, grabaste como canciones, ¿no? Pensaba que yo había cantado, pero no, era simplemente pues estas canciones que yo pensaba que quedaban con esa novela y también pues yo digo, bueno, mi objetivo era vender ese disquito junto con la novela, pero en realidad terminé regalando muchas cosas porque pues esa autoedición, les digo que ya más bien fue como personal, como para amigos y no fue tan así que, digamos, comercial, solamente fue como para sacarme una espinita. Y creo que también esta última que hice en Amazon es así, porque realmente pues solo lo han comprado mis mejores amigos y pues ahí está, ¿no? Igual, fue como una prueba para ver cómo publicar en Amazon. Creo que por eso digo, no soy nada famosa, yo apenas estoy empezando, aunque ya he escrito mucho, pero en este mundo ya, pues de publicar y eso, pues no, ahí soy muy, muy novata. Em, ¿Qué más dicen? Así de una playlist para escribir. También últimamente una novela antes de Espadas y Cruces, que es acerca de los niños héroes, pero esa no ha salido a la luz todavía, ya la terminé, pero quiero agregarle unas cositas más, porque eso es lo que tienen luego las históricas, que voy investigando más y quiero agregarles más cosas. En esa me gustaba mucho escuchar música de violín, no sé por qué, aunque trataba de la guerra, obviamente, y eso es feo, me gustaba mucho, me inspiraba mucho la música de violín, quizá porque no tenía letra, entonces no es que me distrajera tanto, pero sí me inspiraba, y esa la escribí más en la pandemia, entonces tenía la recomendación de mi maestro que decía que tomaba una taza de café. Entonces, yo tomaba mi taza de café y ponía el soundtrack, bueno, no el soundtrack, sino una playlist de violines y ya me ponía a escribir. Entonces, eso me inspiraba y ahora escucho los violines, bueno, más bien como las melodías que escuchaba en ese tiempo y me recuerdan también a esos personajes. Y después dice, ¿cuál es la fase del proceso creativo que más disfrutas y cuál es la que más te hace sufrir? A ver, voy a dar un tantito una pausa para ver a mi gatita y ahorita ven. Ya regresé, estaba durmiendo encima de mis pantalones mi gatita, pero vamos a ver qué es lo que nos quedamos. ¿Cuál es la fase del proceso creativo que más disfrutas y cuál es la que más te hace sufrir? Creo que la que más me hace sufrir es la corrección, o sea, aunque también es interesante porque luego puedo agregarles más cosas o ver en qué estuve mal, pero pues es lo más tedioso, entonces sí, es lo que más me hace sufrir, son las correcciones, pasar en limpio, porque muchas de mis novelas están en cuadernos escritas a mano, entonces lo que más me hace sufrir es pasarlo en computadora y corregirlo, creo que ahí sí, definitivamente. La fase del proceso creativo que más disfruto, pues cuando ya como que fluye esta novela y porque hay un proceso como que uno se esfuerza más como al principio o para inventar una escena, pero ya después las cosas empiezan a fluir y eso me encanta y ya es como yo le llamo estar posesa porque ya no puedo dejar de escribir, escribo, escribo, escribo. Últimamente me ha pasado menos por falta de tiempo, pero pues cuando era más chava sí era así, que luego me quedaba hasta las 3 de la mañana y ya seguía escribe y escribe. Entonces, eso me gusta, eso como que de engolosinarse con eso, como que más bien la historia te atrapa a ti y ya tú te pones a escribir, escribir, escribir. Eso creo que es lo que más disfruto que suceda, ¿no? Eso, porque les digo, al principio sí es un poquito más de esfuerzo y más en la corrección y en pasar el limpio, obviamente, pues eso más. Que dice, ¿qué momento del día sueles elegir para escribir? Pues antes era en la noche, en la madrugada. Es como que pues, ya todo está a silencio, ya nadie te interrumpe y siento que fluyen más las cosas.
pero ahora ya no me puedo desvelar tanto porque si no el otro día ya estoy toda así, y de jovencita no me pasaba tanto, a veces ya me bañaba con agua fría y se me quitaba y ya así, como, pero ahora sí me afecta más. Entonces creo que en la tarde, em, hubo un momento, en Espadas y Cruces le escribí casi toda en la azotea, entonces me subía casi todas las tardes a la azotea y ahí empezaba a escribir. Entonces creo que es como que estoy probando ese nuevo horario y ese me parece muy bonito porque también ya había hecho cosas y ya era así como que apartaba un poquito ese tiempo, aunque a veces todavía tenía pendientes, pero sí, hacía eso. Y bueno, eso fue cuando no hacía tanto calor porque ahorita está criminal subirse a la azotea a esa hora, ¿no? Ahora sí ya a veces me subo, pero pues ya más bien cuando está oscureciendo, porque hace muchísimo calor y si no más bien me iría a quemar. Esta la escribí en invierno, entonces más bien me iba a tomar el sol y escribiendo al mismo tiempo. Pero creo que sí la tarde, mm, la madrugada, ¿no? La madrugada sería lo ideal, pero les digo, ya no es tan recomendable, pero en la tarde. En la mañana no sé por qué, no me inspiro tanto en la mañana, siento que hay muchas cosas por hacer en la casa y otras cosas. Entonces siento que pues no. ¿Saben cómo me siento? Como si fuera una floja que está así escribiendo, aunque yo sé que no es flojera estar escribiendo, pero siento como, o sea, como si no estuviera haciendo nada, porque se supone que uno en la mañana pues tiene que hacer otro tipo de cosas, ¿no? Arreglar la casa o así, o cosas, digamos, más útiles para la sociedad, aunque esto no sé qué tan útil sea, al menos para mí, pues sí es bonito para después leerlo o para que otros lo lean, pero cosas más prácticas, digamos, más prácticas, es lo que la palabra que estaba buscando. Siento que, no sé, en la mañana es como más para eso. Me gustaría poder escribir en la mañana, pero es difícil. Dice, ¿tienes una rutina o ritual? Ah, pues ya más o menos hablé de eso cuando estaba en la pandemia y me recomendaba un maestro, pues tómese una tacita de café y así se inspiran y todo. Luego me recomendaron que tomara vino, entré a un taller literario y dijeron, es que así te sueltas más y todo eso. Pues la verdad es que nunca probé eso porque el alcohol me hace daño, pero creo que una vez me tomé un poco. ¿Cómo se llama esto? Es un café irlandés que tiene un poquito de vino. Y dije, bueno, pues es algo parecido, ¿no? Y la verdad sí te inspira un poco más, pero no, mi pancita no aguanta el alcohol más porque también tomo medicina por otros problemas de salud, entonces no es recomendable. De hecho, no es recomendable que tomara café tampoco, pero eso a veces sí lo hago. Entonces, el ritual que puedo decir, pues era ese, quizá, tomar un poquito de café y poner música de violines. Ese era un ritual bonito. Y otro, subirme a la azotea a escribir. Ese fue como que el ritual de esta última vez. Y pues no sé, a ver qué más me invento, ¿no? Porque puede haber pues otras historias que combinen con otro tipo de rituales. Cada historia creo que tiene algo así, como uno se acomode a escribir. ¿Tuviste o has tenido que luchar con el síndrome del impostor? Si es así como ganaste la batalla. El síndrome del impostor es el que te dice no eres tan buena, ¿no? Quien ya ha visto la película de Sentimientos quizá tiene algo que ver con eso, ¿no? No voy a spoilear, pero em, creo que a veces entrar a los talleres literarios sí me ha dejado un poco así de decir no soy tan buena, pero pues igual también te sirve para mejorar. Entonces, Mm, por lo general, digo, no quiero ser presumida, pero creo que sí tengo buenas ideas y escribo, pues más o menos bien, pero también tengo que ser consciente de mis debilidades. Entonces ahí más bien no creo que sea como un síndrome de la impostora, sino estar consciente de que te puedes equivocar, de que puedes mejorar y analizar en qué, pues, qué es lo que está fallando, ¿no? O sea, leer con ojo crítico. Entonces creo que aquí más bien eso es lo que ha pasado. Creo que el síndrome de impostora lo he tenido como en otras profesiones, como en la historia, porque, ay, híjoles, no, qué, qué patadas me dieron en la maestría, porque ahora sí que era como ese lema que dice la letra con sangre entra, entonces ahí sí yo creo que muchas veces sí me cuestiono, quedé un poco insegura de decir no me estar equivocando. Mm, pero sí, pues más en la historia, porque fue un proceso muy, muy pesado, muy difícil.
En la literatura, les digo, pues quizá también me provocó un poco eso en los talleres, pero creo que hay que aprovecharlo para bien, para poder mejorar, ¿no? Eh, y no para borrar todo, porque hay veces que también eso me deja en duda y empiezo a borrar muchas cosas que quizá no estaban tan mal, quizá nada más se necesitaba como unas pequeñas correcciones y no todo estaba mal. Pero hay veces que uno se obsesiona y dice, ay, no, esto ha de sonar mal, ha de estar así, y a lo mejor está borrando cosas pues valiosas que sí aplicaban a eso. Entonces hay que aprender a distinguir esas diferencias, pero creo que me ha pasado más con la historia que con la literatura. Dice, ¿cómo ha influido tu comunidad en tu proceso creativo? Mi comunidad, pues es que yo no he estado tanto en relación con la literatura en redes sociales o en YouTube. Tengo una pequeña sección de literatura en YouTube, pero es chiquita. También tengo un grupo en Facebook que es de literatura, pero es más bien como que hablar de libros. Y pues sí, no hablo tanto de eso, más desde la historia. Entonces mi comunidad podría decirse que más bien son como las personas con las que he interactuado más de que puedan leer mis libros, les digo, o que les pueda contar mis historias a mis hermanos menores, a los hermanos menores de mis amigos en su momento. Mi papá sí ha leído cositas que yo he escrito. Mi mamá también leía un poco de eso. Y, y pues nada, algunos amigos también. Un amigo que también le gusta mucho escribir y que pues yo lo leía a él y él me leía a mí, nos hacíamos ambos críticas. Entonces eso es bonito porque entiendes pues este mundo de la literatura y te ayuda también pues entrar en una conexión ahí. Entonces, creo que sí, es esa parte de que te escuchen me ha ayudado y yo misma pues también poder leer lo de otros, ¿no? Entonces es como un intercambio y sí te ayuda en ese proceso creativo, la verdad que sí. No tengo así una comunidad que muy grande, les digo, yo apenas voy empezando, aunque ya he escrito desde chavita, pero pues, o sea, hablando en términos prácticos, pues no. Ahora sí que diríamos estoy en pañales en estos pininos de la literatura, ya sí, a ver qué sucede, ¿no? Yo espero que ya después, pues, haya más de lo que hablar aquí. Dice, ¿cuál es el proyecto que estás trabajando en la actualidad? Ah, bueno, pues en literatura sería así refinar un poquito más lo que ya he escrito, porque realmente ahorita que estoy escribiendo cosas nuevas, pues no, me da cosita empezar como un proyecto nuevo cuando tengo como pendientes de los otros. Entonces, creo que ahorita mi mayor pendiente sería corregir, terminar de corregir lo de los niños héroes y agregar lo que quería agregar, eso sería, pero pues es que no es un proyecto nuevo, es uno que incluso estaba antes de Espadas y Cruces. Y en Espadas y Cruces quiero arreglar también, aunque ya lo publiqué en Amazon, quiero arreglar una escena que es la que primero se hizo indecente y luego se hizo otra vez decente, pero siento que quedó más o menos. Me gustaría cambiarle por ahí algunas cositas, bueno, hacer como esta segunda edición de eso. Pero pues igual tiene que seguir siendo family friendly, porque les digo que muchos niños son los que me siguen y no les quiero poner cosas que después me vayan a reclamar sus papás, ¿no? Pues es todo lo de las preguntas de este booktuber, dice, book influencer o book tag del escritor o la escritora. Entonces, pues para quien haya podido interesarles esto que les digo, yo casi siempre hablo más de historia o de esoterismo o de otros temas, pero en este caso fue de literatura y un breve video. Nos vemos después en otros videos. Bye.